Es un placer tenerlos aquí de nuevo. Les damos una cálida bienvenida a nuestro podcast una vez más. Hoy les vamos a hablar de la obra La Dama de las Camelias. La Dama de las Camelias fue publicada por primera vez en 1848. Esta obra está inspirada en un hecho real de la vida de Alexandre Dumas, relativo a un romance que tuvo lugar en 1847, según el propio autor, con María de Duplessis, joven cortesana de París que mantuvo distintas relaciones con grandes personajes de la vida social. La novela pertenece al movimiento literario que se conocería como realismo y fue una de las primeras que formarían parte de la transición del romanticismo. La ópera La Traviata de Giuseppe Verdi se basó en esta novela, cuyo personaje principal, la cortesana, lleva el nombre de la protagonista. Los principales temas de la novela son la prostitución, reflejada en la vida de la protagonista Margarita Gautier, sus costumbres y amistades. Por otro lado, encontramos indiferencia en diversos actos de la protagonista, sobre todo con respecto a su amor por Armando Duval. También la obra critica los prejuicios sociales que radican en el rechazo social de aceptar a Margarita y se puede apreciar en la dificultad que tiene Margarita para que la acepten en la sociedad. Principalmente se representa en el padre de Armando Duval, quien le exige sacrificios. Se sitúa en el siglo XIX, específicamente durante la década de 1840 en Francia. Durante este periodo, Francia experimentaba grandes cambios sociales, políticos y culturales. La novela refleja la época del Segundo Imperio francés, que comenzó en 1852 con el ascenso de Napoleón III al poder y que duró hasta 1870. Sin embargo, la historia en sí está ambientada en la década de 1840, antes de la instauración del Segundo Imperio. En esa época, la sociedad francesa estaba marcada por una rígida estructura de clases, donde la aristocracia y la burguesía tenían un papel dominante. La novela abordaba temas como el amor, la pasión, el sacrificio y el estigma social, explorando todos los conflictos entre la moralidad y los deseos individuales. Además, el contexto histórico de la novela también se ve influenciado por eventos políticos importantes, como la Revolución de 1830 y la Revolución de 1848 en Francia, que llevaron a cambios significativos en el sistema político y social del país. Estos acontecimientos históricos pueden haber influido en el ambiente en el que se desarrolla la trama de La Dama de las Camelias. Ahora bien, hablemos de los personajes. Margarita Gautier, o la Dama de las Camelias, es el personaje principal y la enamorada de Armando Duval. No tiene familia, es una chica cortés relacionada con muchos caballeros, entre los que destacan un duque y un conde. Nació en el campo, pero dejó a su familia para vivir en París, donde defendería su rentable vida y sus grandes gastos, excepto que siempre estuvo acompañada por un ramo de camelias, blanco, si estaba disponible, o rojo si no. Y un dato, las camelias significaba que estaba menstruando. Era una joven muy hermosa, pero bastante enferma, aunque parece sufrir de superficialidad. Armando Duval es un joven que se enamora de la protagonista. Desde la primera reunión, él había amado en secreto y fue primero en preocuparse por su salud. Gracias a lo que había logrado, nunca aceptaría completamente la condición en que ella vivía, aunque por un tiempo toleró vivir con el dinero de los otros amantes de la bella joven, ya que era un abogado de bajos ingresos. Finalmente, él la haría abandonar su vida desenfrenada, pero más tarde, abandonada y traicionada, cortejaría a la Olimpia, otra mujer de condición similar, con el único propósito de dañar su verdadero amor.
El narrador comienza su actuación al ir a la subasta de los activos de Margarita Gautier. Allí adquirió un libro titulado Manon Lescaut de la Veuve Prévost. Entonces Armando Duval intentó comprarle ese libro y el narrador se lo dio, lo que inició una gran amistad entre esos dos personajes. Prudencia Duvernoy, vecina y amiga de Margarita. Durante su juventud fue maestra de la corte como protagonista. Luego se dedicó a vender sombreros y ropa. Mantuvo su amistad con Margarita por interés, porque cuando Margarita se enfermó, la dejó sola. Julia Duprat, la eterna amiga de Margarita. Ella jamás la abandonó. Incluso le escribió una carta a Armando cuando su amiga murió y después de su muerte. El padre de Armando es un hombre bastante conservador que vive en el campo. Cuando se entera del amor de su hijo, trata de convencerlo de que abandone esas pasiones. Ve que sus intentos no tienen éxito y decide probar a Margarita, quien aceptaría renunciar a su amor, aceptar los sobornos del padre de Armando Duval, pero es importante comprender el contexto y las motivaciones detrás de esta acción. Después de haberse enamorado profundamente de Margarita, Armando Duval descubre que su padre, preocupado por el impacto de la relación en el futuro de su hijo y en la reputación de su familia, ha convencido a Margarita para que rompa su relación con Armando. Como resultado, Margarita acepta los sobornos del padre de Armando, quien le ofrece una suma considerable de dinero a cambio de que ella termine la relación y se aleje de su hijo. Es importante señalar que Margarita enfrenta una difícil situación económica y depende de gran medida de su estilo de vida como cortesana para mantenerse. Aunque ama a Armando sinceramente, también se enfrenta a la presión de tener que elegir entre su amor por él y la estabilidad financiera que los sobornos le ofrecen. Además, es consciente de las expectativas sociales y de las consecuencias negativas que su relación con Armando podría tener tanto para él como para ella misma. La aceptación de los sobornos por parte de Margarita se presenta como una muestra de los obstáculos y dilemas morales a los que se enfrentan los personajes en una sociedad marcada por la hipocresía y las clasificaciones sociales. La novela explora las limitaciones y las difíciles decisiones que los individuos deben tomar cuando se ven atrapados entre el amor y las expectativas, y cómo estas decisiones pueden afectar a todos los involucrados. Olimpia aparece al final de la obra. Aparentemente es amiga de Margarita, pero Armando la usaría para ponerla celosa. El conde, un joven que se enamoró y entretuvo a Margarita, pero ella se aburrió y despidió rápidamente. El duque, un anciano de enorme fortuna que atrajo a Margarita, especialmente porque tenía una hija muy similar al protagonista que había muerto. Era el principal benefactor de la joven. José, el sirviente de Armando, fue el responsable de enviar cartas a Margarita de Armando. Y hay algunos otros, pero no haremos énfasis en ellos. El narrador actúa como un personaje en la obra que descubre por casualidad que una cortesana ha muerto y que sus activos serán subastados para cubrir sus deudas. Margarita era de una belleza excepcional, asistió a todos los estrenos de ópera y teatro. Su fama como cortesana era conocida, siempre participó en todas las funciones con 3 cosas: sus gemelos, una bolsa de bombones y un ramo de camelias. Su florista le habría dado el apodo, la dama de las camelias. Ella vivía de una pensión que le dio un duque, quien la trató generosamente y con respeto. El narrador va a la subasta que tenía gran cantidad de personas, ofreció mucho dinero por el libro Manon Lescaut de la Veuve Prévost, que llevaba escrita una dedicatoria. Lo adquirió por un valor 10 veces mayor que el real, solo por el orgullo personal que ofrecía. La dedicatoria dice: Manon a Margarita,
humildad, firmado por Armando Duval. Margarita muere por tuberculosis. El libro nos generó un mensaje, y es que la gente hace lo que sea por dinero, desde robar hasta engañar sentimentalmente a una persona para conseguir lo que se necesita. Estos símbolos o simbolismos que presenta el libro nos brindan una manera de interpretar muchas cosas a fondo sobre cómo era la sociedad en ese entonces. Las camelias. Las camelias blancas son un símbolo recurrente en la novela. Representan la pureza, la inocencia y la fragilidad de Margarita. Al principio de la historia, Armando le regala a Margarita un ramo de camelias blancas, lo que simboliza su amor puro y sincero. A medida que avanza la trama, el color de las camelias cambia a rojo, reflejando la transformación de Margarita y su vida en la sociedad parisina. El dinero. El dinero es un símbolo de poder y estatus en la sociedad parisiana del siglo XIX. Margarita se vio obligada a convertirse en cortesana para mantener su estilo de vida y su posición social, mientras que Armando lucha por superar las barreras sociales y económicas que los separan. La tuberculosis es una enfermedad recurrente en la novela y es una metáfora de la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Margarita está enferma y su salud se deteriora a medida que avanza la historia hasta que muere. Los espejos. Los espejos son un símbolo de la dualidad y la autorreflexión. A menudo se utilizan para reflejar la imagen de Margarita y su doble vida como cortesana. La muerte. La muerte es un tema recurrente en la novela y está asociada con la tragedia y el sacrificio. Margarita y Armando sacrifican su amor por el bienestar del otro, y la muerte de Margarita es un final trágico para su historia de amor. El abanico. El abanico es otro símbolo importante de esta novela. Representa el poder y la coquetería de Margarita. En varias ocasiones, Margarita utiliza su abanico para comunicarse de manera sutil con aquellos que la rodean. El abanico también simboliza la dualidad de Margarita, ya que puede ser utilizado para ocultar sus verdaderos sentimientos y sus verdaderas emociones. La máscara. La máscara es un símbolo de falsedad y la hipocresía presentes en la sociedad parisina del siglo XIX. Margarita vive una vida enmascarada, ocultando su verdadera identidad detrás de su papel de cortesana. La máscara también representa la incapacidad de Margarita para revelar su amor verdadero debido a los pensamientos de la sociedad y las expectativas impuestas por esta misma. El reloj. El reloj es un símbolo del paso del tiempo y de lo fugaz que puede ser la vida. A lo largo de la novela se hace referencia al tiempo constantemente, recordándonos que la vida de Margarita está destinada a ser breve y efímera. El reloj también simboliza el sentido de urgencia y la carrera contra el tiempo en la búsqueda del amor verdadero. Ahora les vamos a hablar acerca de la influencia histórica que tuvo el libro La Dama de las Camelias para la sociedad de la época. Tuvo una gran influencia en la sociedad de la época y en la literatura posterior. La novela abordó temas tabúes y controvertidos de la época victoriana, como la prostitución, el amor apasionado y las restricciones impuestas por las convenciones sociales. La historia de Margarita Gautier y su trágico romance con Armando Duval conmovió a los lectores y desafió las normas sociales y morales establecidas. La novela retrataba a Margarita como una mujer compleja y condenada por su profesión, pero también como un ser humano con deseos y emociones legítimas. La obra generó debates y cuestionamientos sobre las normas sociales y la moralidad de la época. Además, tuvo un impacto en la representación de personajes femeninos en la literatura, al romper con el estereotipo de la mujer virtuosa y abordar su sexualidad y autonomía. Ahora bien, la obra refleja la sociedad de esa época,
muchos de los temas y problemas sociales que aborda siguen siendo relevantes en la sociedad actual. En primer lugar, la hipocresía y el juicio moral que aún persisten en la sociedad. A menudo se espera que las personas sigan ciertos estándares de comportamiento y aquellos que no los cumplen pueden enfrentar críticas y estigmatización. Los escándalos y la doble vida todavía capturan la atención pública y pueden afectar la reputación de las personas. Al igual que en la novela, las expectativas sociales y la presión familiar todavía pueden influir en las decisiones personales. La elección de una pareja, una carrera o un estilo de vida a menudo se ve afectada por las normas sociales y las expectativas de los demás. El conflicto entre el deseo individual y las presiones externas es un tema que sigue siendo relevante en la sociedad contemporánea. Si bien ha habido cambios en la forma en que se aborda el comercio sexual, todavía existe un estigma asociado a esta actividad. Las personas que trabajan en la industria del sexo a menudo enfrentan discriminación y prejuicios. La novela pone de manifiesto las restricciones y el juicio que enfrentan las personas que se dedican a esta profesión y cómo eso puede afectar su vida personal y emocional. Y aunque la sociedad actual puede ser diferente en muchos aspectos, la brecha entre las clases sociales y la desigualdad económica aún persiste. Las diferencias en el acceso a la educación, la atención médica y las oportunidades laborales pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas y las relaciones interpersonales. Bueno, y antes de despedirnos, nos gustaría compartir unos datos con ustedes que a nadie le hacen daño, ¿verdad? La Dama de las Camelias fue un éxito instantáneo cuando se publicó por primera vez en 1848. La historia conmovedora y los temas controvertidos capturaron la atención del público y la novela se convirtió en un fenómeno cultural en Francia. Dumas, hijo, incluyó en la novela algunas cartas de amor reales que recibió de Marie Duplessis durante la relación. Estas cartas le dieron autenticidad y emotividad a la historia y se convirtieron en uno de los elementos más destacados de esta novela. La moda de la época también se vio influenciada por la Dama de las Camelias. Los vestidos elegantes y las modas parisinas descritas en la novela se convirtieron en tendencia popular en la sociedad de la época y el estilo de Marguerite Gautier se convirtió en un referente de moda. Esperamos que todo haya sido de una enorme utilidad y que los hayamos entretenido mucho. Hasta luego. Primero, no olvides darle un me gusta y segundo, nos vemos en un próximo capítulo.